textos, contextos y pretextos. Un espacio crítico para la reflexión ética, política y cultural. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva edición de nuestro programa Textos, Contextos y Pretextos del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Les saludamos Ileana Camacho y mi compañera Katia Rodríguez, quien en esta ocasión contamos con la presencia y participación de la profesora Teresa Rodríguez de la Vega. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar de vuelta con nosotros y bueno, muchas gracias Tere por acompañarnos y para presentarles y platicar un poco de ella. Ella es doctora en filosofía y es profesora titular de tiempo completo por la UNAM. Se ha especializado en temas de filosofía de la ciencia, epistemología, feminismo y sociología clásica. El día de hoy vamos a dialogar sobre un texto que escribió que se llama El feminismo marxista y la sociología clásica. Tere, si nos quisieras comentar un poco sobre el texto, por favor. Hola, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, un gusto platicar un ratito con ustedes. Bueno, este es un texto que surge en el contexto de una fuerte discusión en la universidad respecto a la necesidad de atender la violencia de género desde sus causas. Y una de sus causas es la violencia estructural que el sistema en el que vivimos ejerce contra las mujeres. Y una de sus manifestaciones tiene que ver con la invisibilización de las voces femeninas en un chorro de espacios. Entonces empezamos a hacer como el esfuerzo de identificar las voces acalladas en la historia que nosotros, los científicos y científicas, contamos de nuestras disciplinas. Y entonces empezamos a hacer una reivindicación de voces, de autoras, que o bien habían sido completamente invisibilizadas o habían sido retomadas, pero para otro tipo de debates, y las empezamos a reivindicar como clásicas, fundadoras de nuestras disciplinas. Entonces, disciplinas que siempre habían tenido sus padres fundadores, pues empezamos a reclamar maternidades en términos de quienes las empezaron a pensar, a fraguar intelectualmente, allá por el momento de la institucionalización de las ciencias sociales, es decir, finales del siglo XIX, principios del XX. Entonces, este es un texto que yo escribí en el contexto de esta discusión en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y a mí me tocó pues la dicha de trabajar a las marxistas. Entonces es un esfuerzo por pensar la obra de dos grandes marxistas de principios de siglo, Rosa Luxemburg y Clara Zetkin, en clave sociológica, no solo pensarlas como referentes importantísimas del desarrollo del movimiento proletario, sino sobre todo pensarlas como clásicas del modo en el que la sociedad se piensa a sí misma a través de los dispositivos teóricos de la disciplina sociológica. Wow, Tere, gracias. Para entrar como ya en esta discusión que nos detona haber leído este texto tuyo, una primera pregunta que quisiera hacerte es que tú enuncias, ¿no?, que la perspectiva con la que está leído, ¿no?, los textos de estas mujeres y tu análisis tiene que ver con la perspectiva marxista, ¿no? Entonces, para entrar en discusión, quisiera preguntarte, en este siglo XXI, ¿no?, ¿qué importancia, qué relevancia, ¿no?, qué pertinencia tiene que podamos leer nuestras realidades, no solo el feminismo, que es importante y que es el tema que nos reúne hoy, sino también hacer una lectura de nuestras realidades a partir de unas lentes o de una perspectiva como el marxismo? Pues mira, el marxismo es, creo, hoy en día todavía la interpelación crítica más sólida y consistente a la sociedad en la que vivimos, ¿no?, a la sociedad capitalista. Cuando la sociedad capitalista apenas empezaba a prometer ser el modo civilizatorio que iba a imperar, se desarrolló la teoría marxista como un dispositivo de crítica y acción, ¿no? Es decir, caractericemos científicamente la sociedad en la que vivimos, cuáles son sus componentes, cuáles son los actores que la constituyen, cómo se da la relación entre estos actores, cuáles son las dinámicas que la reproducen, que garantizan su reproducción y manutención, pero también y sobre todo, y ahí lo más importante, cuáles son las contradicciones
que bien identificadas pueden servir de dique para que la acción de los pueblos pueda trascender hacia una sociedad mejor que suprima las injusticias endémicas al modo capitalista de reproducción. Entonces el marxismo enunció científicamente las contradicciones del sistema capitalista, convocando al mismo tiempo a la acción revolucionaria para, en la veta abierta por esas contradicciones, plantear una refundación societal en su conjunto. Los resultados que haya tenido esa refundación societal en las experiencias concretas en las que se dio y que todavía subsisten, es como cuento aparte, ¿no? Pero el punto es que como formulación teórico-práctica, pues fue la más sólida intervención interpretativa y activa frente a la sociedad capitalista. Y en ese contexto hubo voces femeninas, y eso es muy interesante porque ¿por qué el marxismo es uno de los sistemas de pensamiento en el que más rápidamente surgieron de manera muy protagónica voces femeninas? Pues porque las contradicciones que en el capitalismo atañen al lugar que la mujer ocupa en el sistema son tan profundas que era obvio que iba a saltar a la luz, ¿no? Iba a saltar a la vista. Entonces tenemos estas voces de principios del siglo XX que están en el contexto de cómo el marxismo identifica y caracteriza las contradicciones del capital, pues estas compañeras lo hacen, pero en clave género, diciendo dentro de estos actores, dentro de estas relaciones y dentro de estos mecanismos de funcionamiento del sistema y dentro de estas contradicciones, cuál es el lugar específico de las mujeres en todo este escenario, ¿no? Entonces, pues de ahí la importancia. Hoy en día, en tanto seguimos viviendo en el sistema capitalista muy revolucionado, muy reloaded, muy más profundo, más expoliador, más extractivista, más algunos hablan de que estamos en como Rita Segato, hablan de que estamos en la fase apocalíptica del capital, ¿no? Un capital que ya suprimió cualquier medición o cualquier variable ética en su toma de decisiones respecto a cómo obtener ganancias, ¿no? Pero seguimos viviendo en este sistema que Marx caracterizara allá por mediados y segunda mitad del siglo XIX. Y en la medida en que sigamos viviendo en el sistema que él caracterizó, pues sigue siendo súper pertinente su análisis, su perspectiva, aun cuando sea necesario identificar las formas en las que el capitalismo ha devenido en nuestra actualidad y haya que pensar como directrices que Marx no pensó. Una de esas directrices que Marx no pensó, pues porque hombre europeo barbón, fue la identificación precisa y consistente del lugar que las mujeres tenemos, por un lado, en el sistema capitalista de producción y por otro lado, en la posibilidad de su superación, ¿no? Y de ahí la importancia y la actualidad. Tere, mencionabas un poco de que este paternalismo en la filosofía, ¿no? Que siempre parece que los hombres son los que únicamente tienen la razón. Y también en tu texto mencionabas que en los mismos movimientos de transformaciones revolucionarios, como fue el movimiento marxista en aquellas épocas de principios del siglo XX, aunque sí fue un logro para las mujeres ser parte de ello, y por las luchas feministas, había gente que estaba en contra de todas las acciones de las compañeras marxistas, ¿no? Incluso a ellas dos, a Rosa Luxemburg y a Clara Zetkin, le decían como mujeres histéricas, como locas, como que no tenían idea de lo que estaban hablando, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco cómo fue la vivencia de esas mujeres feministas en esas luchas revolucionarias y ahora cómo son la participación de las mujeres en las luchas revolucionarias y transformadoras? ¿Cuáles han sido los cambios más o menos que han sucedido en el tiempo? Pues mira, es una historia muy interesante porque justo estas dos personajes son fantásticas y entonces muy conscientes de la misoginia imperante en los núcleos militantes que les tocó vivir. No solo lo supieron sortear, sino que además lo vivían con mucho humor. Está esa anécdota de que Rosa dice que ella quiere que cuando muera la entierren con Clara Zetkin y en su epitafio diga: aquí reposan los últimos dos grandes hombres de la socialdemocracia alemana, que era como una forma de responder a la práctica misógina constante que sufrieron, ¿no? Ha sido como muy interesante en la historia, no solo del movimiento marxista, pero importantemente el movimiento marxista, el hecho de que muy rápidamente
se detectó la necesidad de que para que se dieran procesos de politización y de subjetivación política en las proletarias, en las mujeres, en las masas de mujeres, se necesitaba que los partidos tuvieran una sección de mujeres. Hoy en día está como muy de moda la discusión del separatismo, pero de pronto pensamos que el separatismo es un fin en sí mismo, así como que aspiramos a una sociedad sin varones. Y en realidad, si nosotros nos ponemos a ver en la historia, ha habido momentos en que el separatismo, y eso un poco lo planteo en el texto, era más bien una cosa táctica, una cosa necesaria, es decir, generar espacios seguros, ¿no?, en donde no intervinieran los mecanismos misóginos de la discusión política entre camaradas que pudieran permitir la politización de cada vez más mujeres. Entonces, las asociaciones proletarias rápidamente, y cuando digo rápidamente es a años de su fundación, generaron secciones femeninas que tenían el mandato de hacer trabajo político, que no eran separatistas en el modo prohibicionista de que no pueden entrar varones, pero eran de facto separatistas en términos de que eran la Internacional de Mujeres Socialistas, y evidentemente a esa internacional pues llegaban las mujeres combatientes y militantes, ¿no? Entonces se generaban espacios en los que era posible diseñar campañas, procesos de politización y de agitación política entre mujeres que nunca hubieran sido posibles de ser diseñadas por varones que pensaban misóginamente que el lugar de las mujeres eran las tareas domésticas, ¿no? Entonces, en todo núcleo militante, eso es una constante, o sea, todo núcleo militante, todos quienes tenemos experiencia militante sabemos que hemos tenido que enfrentar mecanismos misógenos al interior de los espacios militantes en los que nos desenvolvemos. Pero el marxismo fue muy interesante porque muy pronto diseñó estrategias de separatismo táctico, digamos, que permitieron que el movimiento de mujeres proletarias se convirtiera muy rápidamente no solo en un pulmón teórico muy importante en la voz de plumas como la de Clara Zetkin, como la de Rosa Luxemburgo, o pensemos en el caso de la Rusia revolucionaria de Alexandra Kollontai, estos perfiles que son verdaderamente sobresalientes en el modo en el que el movimiento proletario empezó a pensar el mundo y empezó a difundir el pensamiento proletario y revolucionario de la época, sino de manera muy importante también en términos de cuál fue el papel de las mujeres en los procesos de movilización que condujeron a la primer gran victoria del movimiento proletario, que fue la Revolución Soviética. Si nosotros vemos en la historia aquella Revolución de Febrero que nos han platicado, en realidad en nuestro calendario comenzó un 8 de marzo, fue una movilización de un 8 de marzo convocada por la Internacional Socialista de Mujeres para tomar las calles de Rusia, lo que arrastró al conjunto del movimiento proletario y dio principio a lo que conocemos como la Revolución de Febrero, que a la postre se convertiría en el gatillo que activó todo el proceso revolucionario que terminó en la toma del Palacio de Invierno. Entonces, no solo empezaron a ser como un pulmón intelectual muy importante las compañeras, sino que se volvieron vanguardia revolucionaria clásica, es decir, la masa a la que siguió el proceso revolucionario. Y eso es muy bonito pensarlo hoy, porque hoy el movimiento feminista sí podemos pensarlo como el movimiento que está no al estilo de las viejas vanguardias, porque además pues la propia Rosa Luxemburgo no estaría contenta con esta forma de pensarlo, pero sí está haciendo realidad esa consigna que todos hemos gritado en alguna marcha de cuando una mujer avanza no hay hombre que retroceda. Sí hay un momento político en la actualidad en el que el movimiento de las mujeres está siendo el pulmón antisistémico en un capitalismo como el que estamos viviendo tan feroz y tan atroz, ¿no? Entonces, creo que los procesos de politización de las mujeres no solo han sido un capítulo importante en determinados movimientos revolucionarios, en determinados procesos, sino que en muy importantes momentos de la historia han sido el proceso revolucionario y el proceso antisistémico, ¿no? Y creo que ahorita estamos en una configuración parecida a ese 8 de marzo de 1917, ¿no? Donde las mujeres salimos a las calles y atrás de nosotras pues pueden venir pues la subalternidad en su conjunto, ¿no? Tere, entonces ahora quisiera profundizar contigo un poco en este aspecto que tiene mucho que ver con lo que nos acabas de exponer, y es esta
esta toma de conciencia que muestran, ¿no?, mujeres como las autoras que trabajan, Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, tienen muy clara conciencia que el papel de la mujer en la reproducción de la vida, ¿no?, no solo tiene que ver con la explotación en la fábrica, ¿no? Y ellas toman muy bien conciencia de esta relación, ¿no?, y tú lo mencionas en el texto, esta relación simbiótica, no sé cómo decirlo, entre el patriarcado y el capitalismo, ¿no? Entonces ellas son muy claras, ¿no?, en esta toma de conciencia de decir no podemos ser críticos de uno y no considerar que el patriarcado y el sistema capitalista van de la mano, y entonces no es solo la explotación, sino una diversidad de opresiones que además vivimos las mujeres, ¿no? Entonces quisiera ahí que nos profundizaras un poco sobre esa relación patriarcado-sistema capitalista. Mira, es una discusión que a la teoría feminista le ha costado muchísimos esfuerzos intelectuales llevar a cabo, y es una discusión relativamente irresoluble si nos ponemos en tono muy teórico, así como de quién sostiene a quién, ¿no? ¿Quién determina a quién? Si el patriarcado al capital o el capital al patriarcado. Y entonces si tenemos que, como lo diría el feminismo radical, erradicar las relaciones patriarcales para poder pensar en la erradicación de un sistema opresivo, o viceversa, como lo haría el marxismo más clásico, diciendo no hay liberación posible de la mujer sin suprimir las relaciones capitalistas de producción. Yo soy más de la idea esta segunda, pero creo que no es algo que se dirima teóricamente. Lo que han hecho las compañeras teóricas marxistas desde muy al principio ya ha sido desarrollado y sofisticado teóricamente por generaciones posteriores, sobre todo por el feminismo italiano de los años 70, es identificar. Hay un concepto muy bonito en ciencias sociales que en realidad nos robamos de la literatura, y la literatura a la vez se lo robó de la alquimia, que es un concepto afinidad electiva. La afinidad electiva es un concepto que nos ayuda como a entender cómo hay procesos que engranan en la historia y se potencian. Y cuando engranan en la historia ya no los puedes concebir por separado, ya no los puedes desengranar. Entonces, más allá de las discusiones causa-efecto o quién determina a quién, lo que está claro es que capital y patriarcado, capitalismo y patriarcado están engranados, y si los desengranas, los destruyes tal y como tomaron forma hoy en día. ¿De qué modo se da este engranaje? Este engranaje se da de modo en que, como sabemos y lo teorizó Marx desde muy al inicio, el capitalismo en última instancia se sostiene en un proceso de expropiación de trabajo no pagado. En última instancia, es decir, ¿de dónde sale la posibilidad de reproducir el sistema? Pues sale de la extracción de ganancia. ¿De dónde viene la ganancia? Del plusvalor. ¿Y qué es el plusvalor? Pues un enorme caudal de trabajo no pago de los y las obreras, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en una jornada laboral? Esa es la explicación clásica que nos heredó Marx. En una jornada laboral, digamos, de 10 horas, ¿no? El salario representa el costo de lo que te mantiene con vida, ¿no? Como trabajador, ¿no? Entonces, de ahí que los salarios mínimos sean pensados así. ¿Cuál es el mínimo indispensable para sobrevivir, no? Entonces, el punto es que el salario representa el valor de tu mano de obra, y ese valor tiene que ver con lo que cuesta reproducirte como fuerza de trabajo. Pero ahí no se acaba tu jornada laboral, y entonces pensemos que ahí de las 10 horas, pues en 5 desquitaste tu salario porque produciste en tu trabajo el equivalente del valor que se te retribuye con tu salario, ¿no? Pero tú te quedas más tiempo en tu jornada laboral y la completas. Entonces, todo el tiempo que no se desquita con lo que te pagan es plusvalor, estás generando ese excedente de valor. Y entonces ese es, en última instancia, el fundamento material que después en el mercado se convierte en la ganancia del capitalista, una ganancia a la que se cree tiene derecho por ser el dueño de los medios de producción, mientras que tú solo puedes vender el esfuerzo que puedes poner con tu cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las compañeras identificaron desde muy al principio de que la condición de posibilidad de que esta relación de explotación se dé es que el obrero o la obrera llegue con capacidades físicas indemnes
a la jornada laboral. Y eso se había pensado, claro, y eso cómo es, pues con el coste de lo que consumen para vivir. Pero la teorización más clásica no se da cuenta, pues que la comida no se compra hecha, que el vestido no se compra limpio, o se compra limpio, pero después es decir, que hay todo un trabajo implicado en mantener la vida del trabajador, y ese trabajo, ¿quién lo realiza? Ese trabajo lo realizan las mujeres. Entonces, también hay una transferencia de valor, es decir, si todo trabajo en la concepción marxista genera valor, luego entonces el trabajo clásico que pensamos es el del obrero interactuando con la máquina. Pero para que ese obrero pueda interactuar con la máquina, hay mucho trabajo que mantiene con vida al obrero. Es lo que hoy en día le llamamos trabajos de cuidado y que toda la tradición marxista le ha llamado más bien trabajo doméstico, ¿no? O en el vocabulario de Silvia Federici y otras de la teoría italiana de los 70s, labores de reproducción, ¿no? La producción sería esta interacción del obrero con la máquina y la reproducción son todas esas actividades que se requieren para que el trabajador o la trabajadora llegue a la producción más fabril, ¿no? Entonces, ese es el gran descubrimiento, es decir, el sostenimiento mismo del sistema capitalista, no un sector muy importante, no, el sostenimiento mismo, porque la posibilidad de que la relación de explotación básica se dé, se finca en una relación que ni siquiera llega a la explotación fabril. Entonces es una superexplotación, porque si acá parte del trabajo está desquitado en el salario y parte está expropiado, pues todo este trabajo está expropiado, todo, porque no hay reconocimiento salarial, ¿no? Y a ese no reconocimiento material, en la clásica concepción del marxismo se corresponde una invisibilización simbólica, ¿no? La relación estructura-superestructura en última instancia es esto, ¿no? Es decir, es la realidad material la que nos explica cómo pensamos el mundo. Entonces, ¿de dónde viene la invisibilización y la absolutamente indignidad asociada a las labores domésticas, ¿no? La no sustancialidad para la vida pública, ¿no? Su no importancia, su trivialidad, su idea de que el ama de casa no trabaja, esa invisibilidad, pues en realidad es una proyección ideológica de este lugar material de hiperexplotación que en última instancia sostiene el edificio completo, ¿no? Sí, y oye, Tere, tú mencionabas, bueno, esta es una corriente feminista muy importante, la marxista, pero también existen muchísimas corrientes feministas, ¿no? Incluso desde el principio del siglo XX, ¿no? Que, por ejemplo, las burguesas pedían el sufragio, mientras que las proletarias pues hablaban justamente de lo que acabas de mencionar. Hoy en día también hay muchísimas corrientes feministas, ¿no? Está el feminismo afro-mexicano, el feminismo indígena, el feminismo lesbiano, pero a pesar de todas estas particularidades que existen en cada corriente feminista, ¿cuál sería de manera general y universal esto que sería una lucha única o que las uniría a todo este tipo de corrientes de feminismo? ¿Cuál consideras tú? Pues en términos muy generales podemos decir que lo que nos agrupa a todas es la vocación de extirpar de la sociedad las relaciones de opresión en razón de género, ¿no? Y sin embargo esta generalidad es demasiado vacua, o sea, está muy vacía de contenido. Y las compañeras al principio del siglo XX lo tenían muy claro. Decían ellas que había que luchar por el sufragio femenino porque era una bandera que politizaba a las masas de mujeres empobrecidas. Y sin embargo, que había que hacerlo con plena conciencia de que la conquista formal de derechos políticos, si no suprimes esta realidad de expoliación material que les intentaba describir, espero que de manera no muy confusa, pues en realidad sí, o sea, el voto a la mujer podía ser una conquista, el sufragio femenino podía ser una conquista absolutamente formal que fuera inocua para suprimir las verdaderas relaciones de explotación, ¿no? Y las compañeras ya también tenían muy claro que cuando tú hablas de mujer y no le pones apellido, de mujer en abstracto, en realidad estás utilizando la categoría mujer para hablar de mujer blanca privilegiada. De ahí la importancia de las primeras tomas de posición de las compañeras marxistas de principios de siglo de decir, nosotras no somos feministas, porque el feminismo es el movimiento que se ha agrupado por los derechos de la mujer en abstracto.
mientras nosotros estamos peleando por los derechos de la mujer trabajadora. Cuando tú le pones trabajadora en el apellido, estás diciendo, no estamos viendo cuáles son los mecanismos para que las mujeres o quienes hemos sido sexadas como mujeres accedamos al sistema de privilegios imperante, sino cómo participamos desde nuestra condición de mujer, de ser mujeres, a suprimir ese sistema imperante de privilegios. Entonces, ellas lo tenían muy claro y por eso decían, compañeras burguesas, nosotros vamos a ir a sus marchas del sufragio o ustedes vengan a las nuestras, pero tengan claro que ustedes son parte del problema, no de la solución. Y es un poco otra vez, el feminismo ha vuelto a tomar conciencia de ellos en muchos momentos de la historia. Los reflectores los ocupó el feminismo burgués, sufragista, fuertemente anglosajón, ¿no? En Inglaterra, en Estados Unidos. Y sin embargo, ahí ya había muchas mujeres diciendo, esa no es nuestra causa, ¿no? Muy rápidamente surgió la visión de las mujeres feministas negras, que decían, perdón, pero mi condición de esclava o de exesclava no se parece a tu condición de ama de casa de clase media burguesa, ¿no? Y mi posibilidad de solidarizar con mi compañero varón explotado como yo es mucho más grande que mi posibilidad de solidarizar contigo, ¿no? Que eres parte del sistema que me explota. Entonces, en muchos momentos de la historia, y de ahí en última instancia nace lo que conocemos como feminismo interseccional, ¿no? Ese que no puede pensar la opresión de género sin pensar la opresión de la racialización y de la clase en conjunto, ¿no? De cómo se intersectan. Y creo que desde los feminismos del sur han dicho exactamente lo mismo, ¿no? Muchas veces el feminismo, incluso el feminismo más crítico que viene desde el norte y arriba del mundo, ha intentado imponernos sus marcos, y el feminismo comunitario e indígena y del sur nos dice no, porque necesitamos apellidos, ¿no? Hoy en día creo que el planteo más sofisticado al respecto tiene que ver con los deslindes teóricos y también militantes y prácticos del feminismo liberal burgués, ¿no? Hoy, del feminismo de los techos de cristal. Así como a principios del siglo el feminismo burgués se llevaba todos los reflectores y todo el mundo piensa que la primera ola del feminismo es el sufragismo políticamente y el feminismo ilustrado teóricamente, y no se dan cuenta que en realidad el primer 8 de marzo fue un día jornada de mujeres proletarias, ¿no? Entonces, así como la primera ola invisibiliza al marxismo feminista a principios de siglo y a principios de toda esta historia, hoy en día los reflectores se los lleva el feminismo del techo de cristal, el feminismo de Hillary Clinton, ¿no? Si le podemos llamar feminismo, ese feminismo que piensa que de lo que se trata es de que algunas mujeres ganen la batalla de poder acceder a los lugares a los que hasta hace poco solo accedían los varones. Y en eso yo siempre me quedo con este icónico pasaje de este tratado hermosísimo del feminismo para el 99%, que es un texto muy, muy reciente de 3 muy importantes autoras feministas anticapitalistas de la actualidad, que plantean el problema del feminismo del techo de cristal es que cada vez que festejamos que una mujer rompa el techo de cristal, hay una mujer racializada que no estamos viendo barriendo los vidrios del piso, del techo de cristal que rompió o Hillary Clinton o quien quiera, ¿no? Entonces, creo que no hay un feminismo, hay muchos feminismos, pero creo que desde los feminismos críticos hay que saber identificar que hay un rasero en el cual las compañeras son compañeras de modo muy genérico, en el sentido de que todas apostamos a suprimir las relaciones que nos mantienen oprimidas a las mujeres en tanto mujeres, ¿no? Es decir, las condiciones de violencia de género, de violencia sexual, etcétera, etcétera. Pero hay ciertos modos de llevar esa misma lucha que se van a conformar con la reproducción que mantienen la opresión a otras mujeres. Entonces, ninguna superación femenina o empoderamiento femenino que se base o que se descanse o que se recargue más bien para levantarse del trabajo no pago de mujeres racializadas, de mujeres migrantes, de mujeres víctimas de trata de blancas, etcétera, etcétera, pues en realidad no son la enemiga, pero no son el feminismo que necesitamos para aspirar a una sociedad mejor, ¿no?
Wow, Tere, con todos estos elementos que nos han dado, quisiera pensar contigo el terreno de la praxis, ¿no? Y una cosa que te quisiera preguntar es ¿qué implicación si tú encuentras en que una colectividad, un partido, una organización, un movimiento que es crítico de un sistema, en este caso en el que vivimos, ¿no? En un sistema capitalista, con todas las que tú ya mencionabas, ¿no? Ahora las características que tiene, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene que esas colectividades en las que estamos, hombres, mujeres, todes, seamos críticos sí del sistema, pero no consideremos, ¿no? las opresiones de las mujeres, ¿no? Y estas condiciones de las que tú ya nos has hablado con esta fuerza? Esa sería cosa. Mira, creo que una cosa que nos están enseñando las generaciones más jóvenes, o sea, yo de verdad ahí me declaro absoluta y completa aprendiz, es el hecho de que los mecanismos misóginos son tan estructurales que se nos cuelan en todos lados. Y se nos han colado de manera muy importante en los esfuerzos colectivos y organizativos con los que los sectores populares reaccionamos al poder. Entonces, se antoja muy difícil poder tener o se antoja muy complicada y muy contradictoria la situación en la que desde los propios movimientos se dan situaciones en que las compañeras encuentran muy difícil su proceso de inserción en la práctica revolucionaria. Y esto ha sido una constante. Entonces, ¿qué nos están enseñando las chavas, ¿no? Y a veces nos lo están enseñando de modos que nos sacan de onda, ¿no? Porque rompen demasiado, pintan demasiado, queman demasiado, ¿no? Pero nos están enseñando que sí necesitamos extirpar algo que tenemos demasiado dentro. Entonces, la violencia de género, el acoso sexual. Imaginémonos cuántos procesos de politización o de ascenso de un liderazgo femenino no han sido interrumpidos por la actuación sistemática del modo acoso sexual como un modo de expulsar mujeres de núcleos militantes. Porque el problema no son los compañeros que acosan. Ojalá fueran el problema, porque los expulsas y punto. El problema es que los compañeros que acosan son el instrumento de un sistema diseñado para expulsarnos y para mantenernos a raya. Entonces, de verdad imaginémonos cuántas historias frustradas de incorporación militante tenemos en historias que pueden ser muy a ras de piso y muy mínimas, ¿no? De la compañera que dejó de ir a la asamblea porque la acosaban o porque la ninguneaban o porque la infantilizaban o porque la trataban con condescendencia o porque en última instancia lo que le tocaba era preparar el engrudo para las pegas o preparar el café para la reunión y la tertulia y el café literario o el círculo de formación política. Sí me explico, es decir, nos está costando mucho trabajo, aún en este momento en el que el tema género atraviesa todas las agendas, pero todavía es una forma muy como pantalla, ¿no? O sea, el tema género está incorporado en la narrativa de muchos actores, pero todavía no logramos desarraigar las prácticas misóginas que tienen consecuencias. Y en términos muy concretos, en los núcleos organizativos de la izquierda, tienen como consecuencia la marginación de muy importantes cuadros políticos de base, liderazgos, dirigencias que se quedan en el camino. Y se quedan en el camino porque es muy difícil todo el tiempo remar a contracorriente, ¿no? Y creo que eso tenemos la responsabilidad, y en eso yo les reconozco al Instituto de Formación Política en Morena, que ha hecho un grandísimo esfuerzo. Tenemos la responsabilidad de intentar contravenirlo. Y de intentar contravenirlo no solo con mecanismos disciplinarios al interior de nuestras estructuras organizativas, sino sobre todo con el compromiso irrestricto de desmontar las estructuras sistémicas que expulsan a las mujeres, las marginan, las invisibilizan y nos mantienen en estas condiciones, ¿no? Tere, también es también importante recalcar que a pesar de que existen muchísimas leyes, somos un país de leyes que están a favor de la mujer,
hay paridad de género, que hay pues diversas cosas que ya pareciera que todo está bien en las leyes, pero en la práctica, como lo acabas de mencionar, no está bien, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que la mujer esté en más espacios, no decirlo de poder, sino en el espacio político, donde tenga una mayor voz y sea una total representante de las mujeres, ¿no? Porque hay mujeres incluso de la derecha, ¿no?, que no representan las luchas de las mujeres reales, ¿no? Que son mujeres en el poder, o bueno, en espacios de poder, pero no apoyan en absolutamente nada sino más bien que nos hacen que tengamos menos derechos o que nos quieren quitar los derechos ganados. O sea, ¿cómo combatir también a este tipo de acciones que se realizan en la política? Mira, diría, creo, 3 cosas, a ver si no me salen más. La primera tiene que ver con que los triunfos legales y los avances legales que tenemos hay que verlos con mucha cautela, porque la experiencia de Argentina nos enseña que el regreso de la derecha, por lo primero que van cuando regresan, es por los derechos de las mujeres conquistados. Argentina fue vanguardia a escala latinoamericana en los temas de marea verde y del derecho a decidir. Y ahorita es lo que primero Milei identificó y fue por él, ¿no? Entonces, creo que tenemos que saber que en esto no hay batalla ganada para siempre, ¿no? Entonces, ¿qué necesitaríamos? Necesitamos que los derechos que se han conquistado en reformas de códigos penales lleguen a la Constitución. Necesitamos que el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo llegue a la Constitución. Francia ya nos puso el ejemplo, pues hay que hacerlo, porque de otra manera se las estamos poniendo en realidad muy fácil, ¿no? Hay que intentar que no regresen, pero hay que blindar para que si algún día regresen, no la tengan tan fácil en términos de regresar el estado de cosas hasta antes de esta avanzada en derechos, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que por un lado hay que reconocer que si decimos, y eso es una de las cosas a las que yo me dedico, ¿en qué medida hay un modo femenino de hacer ciencia? Por ejemplo, ¿no? Hay que tomarlo con mucha cautela, porque de pronto decimos sí, porque la ciencia femenina o hecha por mujeres es más sensible, más empática, y en realidad ahí empezamos a romantizar el lugar que nos ha puesto el sistema, ¿no? Así de que ustedes son las sensibles, ustedes son, etcétera. No hay que romantizarlo, no hay que decir que la ciencia de las mujeres es sensible. No, pero lo que sí es cierto es que las mujeres somos más capaces de prescindir del sesgo androcéntrico en el modo en el que caracterizamos el mundo. Entonces, no es casual, por ejemplo, que haya sido una mujer la que detectara, oigan, como que la fecundación en mamíferos nos la han contado un poco machistamente, ¿no? Esto de que los espermatozoides todos valientes en conjunto y solo el más valiente, el que logra sortear, tirar a sus compañeros, dejarlos atrás y sortear el inhóspito ambiente del útero, llega y conquista y logra conquistar a un óvulo que está ahí esperando y que no, como si no tuviera agencia. Si se dan cuenta, en este relato el óvulo no tiene agencia y el esperma es el agente de la narrativa que nos han contado. Y no es casual que hayan sido compañeras biólogas las que hayan detectado este sesgo, ¿no? Es muy difícil detectar sesgos que mantienen el privilegio en el que estás. Es muy difícil que los compañeros varones desmonten el privilegio del que también usufructúan, ¿no? Y sin embargo, eso no quiere decir que por el hecho de ser mujer vas a tener una perspectiva feminista, ¿no? Y esto, pues las mujeres de la derecha nos lo dicen claramente, ¿no? Entonces, por un lado, la presencia de mujeres en lugares de decisión, claro que implica una mayor probabilidad de que se mire, por ejemplo, la política pública sin sesgos androcéntricos. Y entonces que haya la voluntad y la sensibilidad de decir cómo pensamos el espacio urbano, pensando en las rutas que recorren las mujeres, porque las mujeres tienen un día muy distinto al de los varones, ¿no? Entonces, las mujeres, por ejemplo, necesitan transportes mucho más escalonados, porque las mujeres primero van al mercado y después van a la escuela y después van a su trabajo, mientras que el varón puede ir directo a su trabajo. Entonces, vivimos el territorio de manera distinta y esto es muy probable que sea mucho más fácil de detectar entre más mujeres ocupen espacios de decisión pública, pero no es garantía.
la única garantía la dan las calles, porque la agenda feminista ha llegado al poder por la vía de la movilización, no por la vía de las políticas que han ascendido. Las políticas que han ascendido están ahí porque han estado las chavas en la calle, porque ya no se puede no estar. Y entonces creo que es muy importante tener equilibrado esto, ¿no? Porque si nos conformamos solo con estos elementos formales de la paridad, que es muy importante, pero si nos conformáramos solo, pues en realidad estaríamos cayendo un poco en la trampa de pensar que el ascenso de algunas garantiza la agenda de todas, cuando en realidad la agenda de todas, históricamente, desde el inicio del feminismo hasta hoy, se ha garantizado en la movilización y en la discusión que acompaña, la discusión teórica que acompaña siempre a la movilización. Porque eso también es otra cosa del feminismo, ¿no? Es una de las teorías que se han desvinculado menos de la movilización. Las olas del feminismo, las olas teóricas, siempre han correspondido a un momento importante en la movilización de las compañeras en la calle, ¿no? Tere, con todo este contexto, ¿no? Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, ¿no? Pues que fueron las pensadoras y luchadoras que detonaron el texto, ¿no? Que nos convoca aquí. En el texto pues señalas, ¿no? Que haberlas redescubierto, ¿no? También implicó dimensionar esta beta, ¿no? Bueno, pues sí, todo el pensamiento feminista, ¿no? Que también hubo dentro de un movimiento revolucionario, filosófico, ¿no? También de pensamiento, y cómo intervinieron, ¿no? Aún con todo lo que nos has contado sobre este contexto que también no las recibió, no las acogió, ¿no? O sea, como bien, ¿no? Pero precisamente la lección, bueno, que me deja tu texto y esta idea que tú expones ahí, pues es que tenemos que seguir pensando nuestros feminismos, ¿no? Y tenemos que seguir pensando cómo vamos a seguir siendo parte, insertando, no solo desde las calles, como lo acabas de mencionar, sino que tenga un peso político, filosófico, sociológico, cultural, ¿no? Claro, entonces en ese sentido, pues, tu reflexión, ¿no? Al respecto de si hay un feminismo, ya lo acabas, nos lo has ido diciendo, ¿no? Feminismo crítico, ¿no? Y esta cuestión tuvo que ser tan radical, ¿no? Esta palabra pareciera que lo radical no nos queremos acercar a ello, ¿no? Pero esto de pensar mujeres desde una radicalidad, ¿no? Ahí quisiera que nos dijeras qué importancia tiene esto de pensar la raíz de nuestros problemas. Mira, creo que por principio de cuentas, ser feminista de siempre, pero ser feminista hoy en día implica una grandísima responsabilidad, porque de verdad creo y estoy convencida de que estamos en un momento político análogo a ese 8 de marzo de 1917 que les cuento, en el que lo que hagamos las mujeres movilizadas puede marcar el rumbo del movimiento anticapitalista y antisistémico en general, ¿no? Puede dictar el alcance que tengamos como acción contraria a la reproducción de este sistema que no solo está acabando con vidas, sino que se está acabando el planeta. Entonces, creo que eso implica una grandísima responsabilidad. Si estamos en un momento análogo, implica una grandísima responsabilidad. Y creo que en esa responsabilidad no tenemos que dar concesiones. Si el feminismo se nos convierte en un instrumento que reafirma procesos opresivos, vamos a perder una batalla importante. Y en un tema creo que nos tenemos que estar particularmente preocupadas y tiene que ver con cómo reaccionamos a la brutal violencia contra las mujeres que vivimos, sobre todo en un país feminicida como el mexicano, ¿no? Como en el que vivimos. ¿Por qué? Porque la reacción absolutamente legítima y entendible tiene que ver con que tengamos puesto el horizonte en el endurecimiento de mecanismos represivos contra quien nos agrede y contra quienes nos están matando.
Y en eso ha habido batallas muy importantes. La batalla simbólica de tipificar feminicidio es fenomenal porque de verdad hace que la sociedad le ponga nombre a una práctica que antes estaba disfrazada de crímenes pasionales y disculpada en esa medida. Entonces, es un triunfo civilizatorio brutal que le digamos feminicidio y que eso se haya más o menos generalizado. Es una batalla ganada muy importante, pero no lo es porque endurezca las penas, porque los feminicidas vayan a sufrir más en la cárcel que los demás. ¿Sí me siguen? O sea, una cosa es identificar la batalla simbólica, importante, que se gana cuando la sociedad reconoce por la vía de sus leyes la violencia estructural que ejerce contra las mujeres. Y una cosa muy distinta es pensar que la batalla se gana con el endurecimiento de penas, con llenar las cárceles y con endurecer y fortalecer los mecanismos represivos del Estado. Porque esos mecanismos represivos del Estado funcionan de manera racista y clasista. Entonces, imagínense el momento en el que el feminismo se vuelve el pretexto, textos, contextos y pretextos, el pretexto para endurecer mecanismos clasistas y racistas de impartición de la injusticia. Y de pronto está pasando. De pronto yo de verdad les digo que soy aprendiz de las generaciones de mujeres que nos han sacado a las calles y que sacándonos a las calles han incluso desagraviado nuestro propio pasado de todas las cosas que nos pasaron y de las que fuimos víctimas y no pudimos nombrar y no supimos nombrar, y les estoy tremendamente agradecida. Y sin embargo, no puedo no señalar que en algunas consignas, en algunas prácticas, está el riesgo latente de que pensemos que la batalla se gana endureciendo las penas y endureciendo y fortaleciendo los mecanismos represivos del Estado. Creo que ahí tenemos una grandísima responsabilidad, por ejemplo. ¿Y cómo se enfrenta esa responsabilidad? Pues pensando desde las variables del feminismo interseccional, diciendo no podemos pensar la opresión de género y la violencia sistemática que sufrimos las mujeres sin pensar las estructuras de opresión clasistas y racistas que operan en nuestra sociedad. Respecto a la radicalidad, ahí tenemos como el problema terminológico que en la jerga feminista el feminismo radical es una postura teórica muy específica que tiene planteamientos muy interesantes, pero que tiene el grandísimo problema dos. Uno, que siempre ha sido un feminismo muy blanco, muy pensado sin vectores y por eso es la teoría que más claramente se atrevió a decir, no, el patriarcado es anterior al capital y hay que suprimir el patriarcado aunque no suprimamos el capital, y como si fueran discusiones distintas, ¿no? Y el segundo gran problema es que tiene una tergiversación biologicista que se ha transformado en discursos transexcluyentes y etcétera, ¿no? Y sin embargo, si nosotros pensamos en la radicalidad en su sentido más laxo, pues en realidad tendríamos que estar pensando en cuáles son las raíces de la opresión de las mujeres. Y yo también diría de las diversidades sexogenéricas, ¿no? Y la raíz de eso, en última instancia, creo yo, y soy una convencida, sí tiene que ver con el lugar que el sistema nos asigna en la reproducción de la vida. Yo sigo creyendo, y por eso milito en un feminismo filomarxista, que ahí en última instancia descansa las condiciones que si logramos subvertir, estamos ganando batallas importantes. Por supuesto que subvertirlas en términos así estrictos, pues no se va a dar realmente hasta que logremos abolir la propiedad privada y colectivizar los medios de producción, etcétera, etcétera. Pero identificar esa raíz y ahí fincar la radicalidad también tiene que ver con reconocer la importancia de que la política de género atienda a eso, atienda la crisis de cuidados, atienda la feminización de las labores de cuidados, la centralidad que los sistemas de cuidados tienen en la política pública, asientan en una batalla importante, muy, muy, muy importante. ¿En cuál? En la de cómo como sociedad nos corresponsabilizamos de la reproducción de la vida. Y creo que aun cuando tengamos muy lejos el escenario de la abolición de la propiedad privada, esto sí socava algunas bases estructurales que permiten la reproducción de la violencia de género y contra las mujeres.
Así que con ese feminismo radical me quedo. Oye, Tere, yo me quedo pensando de esto que mencionas de las grandes batallas que hemos ganado como mujeres o que se han ganado y que ya son, que ya pareciera que ya no pueden ir en retroceso. Pero me quedo pensando cómo es que a pesar de todo esto que ya se ha ganado, están surgiendo nuevas ideologías o tal vez ya estaban, pero solo que se están potencializando, ideologías como más machistas, ¿no? O sea, surgen ahora de sacar de verdad la hombría y ir en contra de todas estas mujeres que luchan en las calles, o por ejemplo en estados que se consideraban como de primer mundo, ¿no? Por ejemplo en Estados Unidos, en Europa. ¿Cómo aquí en México no caer en un retroceso del feminismo? ¿Y por qué crees que surgen ahora estas nuevas formas ideológicas que se están yendo sobre todo contra todos estos movimientos feministas? Creo que hay un proceso que se corresponde, o sea, de la formación de núcleos que militan de manera súper extrema en los valores últimos del capital, pero que en muchos momentos del sistema capitalista, el capitalismo ha logrado esquivar o esconder o edulcorar, ¿no? Es decir, si pensamos en la década de los 80s, 90s, el capitalismo logró presentarse al mundo como un sistema que, por ejemplo, incorporaba a la diversidad sexual desde la confección de políticas de consumo para esa población, ¿no? Entonces, pues tenemos marcas LGBTQ y más friendly, ¿no? O sea, así las etiquetas con arcoíris y etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es un mecanismo que funciona. Pero ¿qué pasa? Que estamos en una fase apocalíptica del capital. O sea, el capitalismo en cómo está comportándose en la Tierra, en el planeta, ante las personas y ante el territorio, no se parece a ese capitalismo del arco iris y de las energías verdes y el capitalismo verde, ¿no? Es un capitalismo voraz, eso es el capitalismo hoy en día. Y eso pues se corresponde a la confección de núcleos que lo dicen y que militan en eso, ¿no? Y las extremas derechas me parece que son un ejemplo, ¿no? Yo soy una convencida de que no hay batalla ganada, te decía, yo soy una convencida de que no debemos pensar que lo que hemos obtenido está asegurado. Creo que si bien hay un proceso de politización progresista de las masas en México que ahorita tiene garantizada esta sucesión electoral y parecería tener más o menos un aliento por lo menos de mediano plazo, sí tenemos un proceso organizativo de reagrupación de las derechas que nos debería preocupar. Y en ese sentido creo que tenemos la gran responsabilidad de no alzar las campanas al vuelo como si ya hubiéramos ganado y sobre todo creo de mantenernos movilizados y movilizadas, ¿no? Porque la única pared con la que topa la derecha es la gente organizada. Es lo que ha llevado que en algunas experiencias concretas los intentos de golpe no hayan rendido frutos, ¿no? Es la gente en las calles la que evita que la derecha retome el poder por la vía de la sucesión formal o bien por la vía autoritaria, golpista, etcétera, ¿no? Entonces, no hay más remedio que mantenernos movilizados y eso a veces no se acompaña siempre en momentos cuando el gobierno es progresista, ¿no? Los gobiernos progresistas pueden desmovilizar y eso es peligrosísimo, ¿no? Porque al intento de regreso, de retorno del conservadurismo y de las derechas, pues se necesita que la gente esté movilizada, ¿no? Entonces, pues la movilización, según yo, es la única receta infalible. Tere, muchísimas gracias, en verdad, este conversatorio ha sido increíble, valioso, pertinente. Te agradecemos mucho tus reflexiones, tu texto que nos detonó y que nos permitió este diálogo contigo. Gracias, Katia. Muchas gracias a todas, a todos, a todes por su escucha, por su participación. El programa Textos, Contextos y Pretextos, pues
Uno de sus propósitos es que construyamos colectivamente el pensamiento crítico. En este sentido, esperamos haberlo logrado el día de hoy y agradecemos mucho el aporte que nos acaba de hacer la profesora Teresa Rodríguez. Y los esperamos en un próximo capítulo de este programa del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.